a todos y bienvenidos. ¡Bienvenidos! Estamos en diciembre, es Navidad, estamos en España y ¿qué vamos a hacer hoy? Jingle bell. Vamos a comer polvorones, turrón, dulces varios. Dulces típicos de Navidad españoles. ¿A ti te gusta el dulce? Demasiado. ¿Qué eres más, de dulce o de salado? De dulce y de salado. Vale, yo soy más de salado, pero Pablo no puede elegir, es muy difícil. Los dos, son importantes los dos. En España, en Navidad, se come mucho dulce, ¿verdad? Sí, se come bastante dulce y sobre todo polvorones, mazapán y turrón, ¿no? Son los más típicos. Y hoy vamos a enseñaros estos dulces y vamos a probarlos. Me va a hinchar a dulces. Sí. No voy a cenar luego, ya no voy a tener hambre. Vamos a empezar con los polvorones. Esto es un polvorón. Está hecho básicamente de manteca. De hecho, yo no sé muy bien cuál es la diferencia entre polvorón y mantecado. What? No tengo ni idea, yo solo como. Perfecto. Me limito a comer. Vale, pues vamos a empezar por este, que es de almendra. Cuéntanos cómo hay que comer un polvorón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que apretarlo. ¿Así? Aprietas. Muy bien. Y lo abres. Desenvuelve el envoltorio. El envoltorio. Envolver. Y entonces es como una piedrecita. Así es. Es como una caquita. Blanca. Está hecho de almendra normalmente y manteca. Vamos a cambiarlos porque este tiene azúcar y ese no. Y a ti te gusta más lo dulce que a mí. Me quiere engordar. Sí. Qué bueno. Este tiene trozos de almendra. Eso es un trozo de almendra. Y este es de chocolate. Mantecado de chocolate. Este no lo hemos aplastado. A ver qué lleva. Manteca de cerdo ibérico, harina de arroz, cacao en polvo, almidón de maíz y azúcar. Es de cacao, por eso lleva cacao en polvo. A mí me resulta muy curioso que lleve manteca de cerdo. Es que en España el cerdo lo usamos para el jamón, pero también para los mantecados, para todo. Sí. Voy a probarlo. ¿Qué tal? Me gusta menos. No me gusta. La textura es como arenosa. Me gustan más los polvorones. Sí. Los polvorones están muy, muy ricos. Esto es una cata de dulces, como las catas de vino. Sí. Que solo pueden beber un poquito y luego lo escupen. Pero bueno, yo no lo estamos escupiendo. Sería una guarrería. Vamos ahora... Aún así yo voy a seguir comiendo un poquito. No, espera, que te vas a llenar. Se va a llenar y no va a tener más hambre. Vale, antes de pasar al turrón, por casa tenía estos dulces que se llaman coquitos porque están hechos de coco. Y en el supermercado he encontrado también esto que se llama bolitas de coco. Ambos están hechos de coco. Ese es artesanal, es de una panadería y este es industrial. Lo he comprado en el supermercado y por eso viene envasado. Esta bola de coco viene cubierta de chocolate. Está buena, ¿eh? Creo que me van a gustar más los cocos. Los coquitos. Pero a ver. Un 7. ¿Un 7? ¿Y los coquitos? Un 10. Un 10. Y las trufas de chocolate, típicas de varios países, no son solo españolas. De hecho, estas las he traído de Bruselas, de Bélgica. Estaría guay que dijerais si alguno de estos dulces los tenéis en vuestros países. Las trufas de chocolate, estoy segura. Los turrones, que son estas tabletas de almendra y azúcar, creo que no se llaman así en otros países, pero existen cosas parecidas. Que yo sepa, en Francia, por ejemplo, el nougat creo que se llama. En Francia también existe algo así. ¿Cuáles son los ingredientes de este turrón blando? 70% almendra,
15% miel, azúcar, un poquito de clara de huevo en polvo y ya está. Y las gallinas dice que son criadas en el suelo. No sé si es muy útil este dato, pero es interesante. Vale, en esta caja hay 3 tipos de turrones, ¿de acuerdo? Este es el turrón blando, que en mi casa hay una tableta entera porque nos gusta mucho, pero existen más tipos. Enseña el blando, que es igual. Es igual que el otro, mismo estilo, mismo tipo. El de almendras. El de chocolate, tiene almendras y chocolate. Y por último el turrón duro. Empezamos con el turrón duro. Almendras, 60%, jarabe de glucosa y fructosa, miel, 13%, azúcar, clara de huevo y oblea de recubrimiento, que es como... se hace con fécula de patata. Es una hoja muy finita que cubre el turrón por uno de los lados, como la base. Es como lo que comes en misa, en la iglesia, cuando vas a comulgar, oblea. Continuamos con el turrón blando. Ese ya lo hemos visto, así que pasamos. Finalizamos con el turrón de chocolate con almendra, calidad suprema. De buena calidad. Chocolate con leche, es decir, cacao, al 28.8 mínimo. ¿Qué diantres? Chocolate con leche, 80%. Luego tenemos almendra tostada en un 20%. Fijaos que este tiene el 70 o 60-70% de almendra. Y ese, solo un 20%. El resto es chocolate con leche. Te voy a presentar otro tipo de turrón. ¿Tú conoces el guirlache? Sí, pero no me gusta nada. Ya. Porque el caramelo es caramelo, ¿no? Sí. Esto es el guirlache. Son almendras con caramelo, como dice Pablo. Y el caramelo está hecho de azúcar y de agua. Tiene encima bolitas de anís. Susanita tiene un ratón chiquitín. ¿Cuándo dice lo de las bolitas de anís? Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís. Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Este turrón es típico de una región de España que se llama Aragón. Ah, no sabía. Siempre se aprende algo nuevo antes de irte a dormir. Y por último, otro dulce típico de estas fechas es ¡Ah, el mazapán! el mazapán. ¡Oh, me encanta! Bueno, me gustan más los polvorones. ¿Dónde hay polvorón? Aquí. Me lo voy a terminar. Venga. Es que fijaos, esto es una maravilla. Está increíble los polvorones. Está muy bueno. El mazapán está hecho también de almendra. Oh, novedad. Y es típico de Toledo, que es una ciudad de España. Tiene distintas figuras, hacen distintas figuritas. Esta es, pues así, alargada. Como una herradura de caballo. Lo que se ponen los caballos en los pies. Así se ve por dentro. Y esta es una mariposa, yo creo. ¡Ay, qué bonita! Esta come muy poquito. Hace así. Un poquito así. Tiene mucho azúcar, ¿no? Mucho. A ver, Como ¿dónde todo. está la bolsa? 50% de almendra. Azúcar, no dice cuánto, pero es el segundo ingrediente. O sea que tiene que tener mucho. Yo me quedo con el polvorón, chicos. Y yo creo que esto es todo. Bueno, también tomamos muchos dulces hechos con hojaldre, ¿no? Por ejemplo, estos. El hojaldre es una masa que tiene como muchas hojitas. Por eso hojaldre viene de hoja, entonces tiene como distintas capas. Es una masa crujiente. Una hoja puede ser una hoja de papel ¿Veis? Sí. Una hoja. o una hoja de un árbol. Bueno, como en inglés. Perfecto. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Y entrad en la página web para hacer ejercicios sobre todos estos dulces y sobre el vocabulario que ha ido saliendo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!